Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de CEU Televisión. Hoy es miércoles 14 de diciembre y a medida que avanzamos el Ecuador de la semana, continuamos como siempre repasando la actualidad. Comenzamos con una actualidad que no puede ser más inmediata, porque acabamos de tener conocimiento que hace escasamente media hora el conocido establecimiento de ultramarinos Fidel ha sufrido un atraco. Las primeras informaciones apuntan a que habrían sustraído unos 40 o 50 euros y que su propietario ha recibido un golpe en la cabeza. Tenemos un equipo en estos momentos en el sitio y en cuanto podamos les ampliaremos la información, posiblemente a lo largo de este programa y si no, de nuestros servicios informativos. Vamos a continuar como siempre con el repaso de la actualidad con las noticias más relevantes. Empezamos con el CETI, que debido a la avalancha de este fin de semana está saturado de ocupación y planifican cómo poder liberar esta saturación. Tras la entrada masiva del pasado viernes y la llegada de 12 migrantes en la jornada de este martes, el CETI acoge ya a 1.190 personas, una cifra que se verá reducida este miércoles cuando se produzca la salida de 68 de ellas, salida que según han señalado desde delegación del Gobierno ya estaba programada desde el pasado 2 de diciembre. Y es que no está previsto que se produzcan salidas extraordinarias más allá de las programadas, a pesar de que esta infraestructura se encuentra en estos momentos muy por encima de su capacidad y ha sido necesario habilitar 7 tiendas de campaña del propio centro en el polideportivo y otras 10 de defensa en el aparcamiento. Pese a esto, insisten desde delegación del Gobierno, se está trabajando para que las salidas programadas se aceleren lo más posible, de tal modo que en un breve periodo de tiempo todos los migrantes puedan encontrarse en el interior del CETI y no en las tiendas de campaña habilitadas como solución de emergencia. La media de estancia de migrantes en el CETI asciende ahora a 140 días y las salidas que se produzcan, han explicado desde delegación del Gobierno, lo harán de acuerdo a la antigüedad en la llegada de estas personas a la ciudad. Respecto a la entrada masiva del pasado viernes, ya se conocen las nacionalidades de las personas que lograron entrar en Ceuta. La mayor parte de ellas proceden de Guinea, 207, y Camerún, 150, seguidas de Costa de Marfil con 20 personas y Burkina Faso con 8. Y la Cámara de Comercio también ha reaccionado ante la noticia que las políticas activas de empleo no tendrán presupuestos para el 2016, sino para el 2017. Consideran que será muy perjudicial para las empresas docentes de Ceuta. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación ha lamentado este martes el daño que, a su parecer, ha causado que no se ejecuten en 2016 los cerca de 2 millones de euros destinados por el Gobierno de la Nación a la formación e inserción laboral. Para la Cámara de Comercio, pese a que desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha asumido el compromiso de que las ayudas se tramitarán el próximo ejercicio, el perjuicio ya está causado. En este sentido, la Cámara ha lamentado que sus empresas del sector terminen el año facturando 0 euros en formación e inserción con cargo a las políticas activas de empleo del SEPE. Además, la Cámara no se ha limitado a citar el daño causado a las empresas del sector, sino que también ha mostrado su preocupación por el perjuicio causado a las empresas que se han presentado a las convocatorias que sí fueron publicadas. Dicen que estas empresas han invertido en recursos humanos y en materiales para poder optar, por lo que su perjuicio ha sido aún mayor. Además, desde la Cámara de Comercio también se ha apuntado al daño causado a los alumnos a los que, después de pasar un proceso de selección, se les ha dicho que el curso no se va a poder realizar, y a los profesores que no serán contratados. Por último, la Cámara de Comercio ha expresado su deseo de que los fondos de 2016 que se ejecutarán en enero, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no se ejecuten en perjuicio de los fondos para el año 2017. Y un grupo de empresarios de los polígonos del Tarajal han enviado un comunicado a la Delegación del Gobierno solicitando que la Policía Nacional deje de limitar el tráfico dentro del polígono de personas y vehículos y que se cierre de una vez el paso del Biuts. Un número elevado de empresarios del Tarajal ha dirigido un escrito por el que se pide que el Cuerpo Nacional de Policía cese inmediatamente de limitar de cualquier forma el tránsito de personas y vehículos por los polígonos y de establecer un cupo para que las personas que acuden a la zona puedan trasladarse libremente. Consideran que tal y como se desarrolla ahora, la actuación de la policía redunda en un perjuicio para la actividad comercial, lo que está obligando al cierre de muchos de los negocios. Estiman que de continuar la situación en la forma en la que está, el resto de empresarios deberán cerrar también sus establecimientos. Asimismo, solicitan el cierre inmediato y definitivo del paso del Biuts. La decisión de tramitar este escrito y darle traslado a la Delegación de Gobierno se produjo el pasado viernes tras una reunión entre los presidentes de los 4 polígonos, y la entrega se ha realizado en 2 veces, previa firma de los empresarios del documento. Actualmente se siguen recogiendo firmas para completar el proceso. Y nuestro último reportaje de la mañana es un tanto más alegre, porque vamos a hablar de Navidad y de juguetes.
A los pies del árbol de Navidad, los más pequeños y también los mayores acostumbran a abrir sus regalos durante estas fechas y hoy hemos querido conocer si sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, han empezado ya a hacer sus encargos navideños. Ahora está escalonado, no va todo de golpe, pero más o menos podemos pasar o igualar, más o menos igualar el año. ¿Este año han esperado mucho sus majestades para hacer los encargos o más o menos como el año pasado? Bueno, sí, se están esperando un poquito, pero vamos, que va bastante bien los encargos. Muy bien, muy bien. O sea, los Reyes y el Papá Noel es fabuloso para los niños y para los mayores. Los más pequeños de la casa no son ajenos a las tendencias televisivas y a los bombardeos publicitarios, y estas Navidades sus cartas a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, se inclinan por juguetes interactivos, relojes inteligentes, patinetes eléctricos, tabletas, drones, Barbies que se conectan a internet o palos selfie de peluche. Lo que se llama mucho este año son la patrulla canina, la serie de Soy Lunas, a las niñas les encanta, también las tablets, los drones, los patinetes eléctricos. Pero aunque muy lejos quedan los tiempos de la oca, el parchís o el cinexin, los juguetes tradicionales continúan siendo demandados por los más pequeños y también por los nostálgicos más mayores. Lo que es los juguetes de madera, se le busca un sentido al juguete, el tema de los puzzles, por ejemplo. Por ejemplo, las cositas educativas como tipo mapas, cositas del universo, también manualidades. Si hablamos de tecnología, además de tabletas y teléfonos inteligentes, las videoconsolas siguen siendo uno de los productos tecnológicos más demandados en Navidad. De la PlayStation, los juegos de Nintendo, que está acaparando mucho, como por ejemplo tenemos aquí todos los videojuegos estos de Yokai, Tomodachi, los Pokémon ahora que están en auge. En cuanto a los mayores, muchos han escrito también ya sus cartas a sus majestades los Reyes de Oriente. Y los productos más demandados en este caso continúan siendo los electrodomésticos, la ropa y los artículos de belleza. Están encargando cositas de estuche de pintura, estuchitos de cosas de spa, estuchitos de cremas de faciales y sobre todo principalmente estuche de perfume. Como han podido ver, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente ya han recibido más de un encargo para poner a los pies de los miles de árboles de Navidad a los que los ceutíes ya hemos buscado un sitio privilegiado en nuestros hogares. Y continuamos con nuestro repaso a la actualidad, como siempre, con las portadas de los principales diarios, comenzando con El País. Noticia internacional. Trump deja la política exterior en manos de un amigo de Putin. Rex Tillerson, jefe de la petrolera ExxonMobil, fue condecorado por el presidente ruso y es contrario a las sanciones por la invasión de Crimea. El Mundo titula así: el Congreso exige derogar la reforma laboral a un PP aislado. PSOE y Podemos, con la abstención de Ciudadanos, respaldan liquidar la ley y aprobar otro estatuto de los trabajadores. Vamos con los diarios locales. El Faro de Ceuta. Los cursos perdidos del SEPE afectan a casi 2.000 trabajadores. Hoy se conocerá si pasa la orden de excepción la reunión de la Comisión de Subsecretarios. En El Pueblo, el primer titular es: los ocupas se introducen en la casa de ACEFEP en las 17 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. Envicesa respalda a los afectados y deja en manos de la justicia la resolución de las ocupaciones donde una orden de desahucio parece la única vía. Diarios digitales, Ceuta al día. Empresarios del Tarajal denuncian el estado policial que rodea al Biuch y que les aboca al cierre. Denuncian que los polígonos de Alborán, La Chimenea y la primera y segunda fase del Tarajal viven en un régimen policial autoritario, dicen, que está estrangulando sus negocios. Terminamos como siempre con Ceuta Actualidad. La relajación de la vigilancia marroquí hizo posible el salto a la valla del viernes, según los inmigrantes. La puerta estaba abierta, entramos en fila de 1 a 1, citan. Previsiones del tiempo para hoy. Cielos con intervalos nubosos y brumas durante la mañana, aumento de la nubosidad durante la tarde, hasta quedar cielos cubiertos con precipitaciones. Las temperaturas sin cambios, una máxima de 17, una mínima de 13. Habrá viento de levante flojo, girando y aumentando al sur y quedando de poniente a últimas horas.
Y como siempre, nuestro repaso de las farmacias de guardia. En el centro tenemos hoy la farmacia Hispania, en el campo exterior la farmacia Cruz Blanco, y si necesitan una farmacia durante la noche pueden acudir a Farmacia Partida, que está en el Paseo del Rebellín, número 7. Del Tarajal, de la Frontera, del CETI y todas estas situaciones vamos a hablar dentro de un momento con nuestros dos invitados. Hoy contamos de nuevo con Kisi Chandiramani, que representará al Partido Popular, y con Pico Sunderdas, que hará lo mismo por Ciudadanos. Será como siempre dentro de una pequeña pausa para la publicidad. No se vayan, que volvemos en un minuto. Y ya estamos de vuelta con una actualización del atraco en Ultramarino Fidel. Nuestra compañera Patricia Bermejo, que está en estos momentos allí, nos informa que el propietario ha sufrido una lesión en la cabeza, heridas leves, con la culata de la pistola, y que los atracadores habrían robado aproximadamente unos 200 euros, algo más de esta cantidad. El atraco se habría producido sobre las 8:20 de la mañana. En nuestros servicios informativos ofreceremos un reportaje más completo a lo largo de la mañana. Y ahora, disculpadme la descortesía de no haberos presentado primero, contamos con Kisi Chandiramani, que viene representando al Partido Popular y también ya es un habitual. Buenos días. Muy buenos días. Y Pico Sunderdas, que viene representando a Ciudadanos y que también es un habitual. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí deseando ya que llegue la Navidad, pero antes pues hay que trabajar y hay muchos asuntos de actualidad que quiero comentar con vosotros. Hay días que no tengo temas de los que hablar y hoy tengo muchos, no sé si nos va a dar tiempo todo, así que vamos a ir rápidamente. Y si os parece, hablamos de frontera y hablamos de la situación que vive ahora mismo el CETI. En estos momentos hay mucha más capacidad ocupada de la que realmente puede. De momento hay algunas medidas, como hemos visto en uno de nuestros reportajes, para intentar agilizar esta situación, pero realmente la ciudad puede ocuparse de tantas personas que llegan. ¿Qué medidas se podrían tomar para que esto no fuese así? Porque creo que el ministro Zoido acaba de dar un comentario acerca de que se van a instalar más medidas de seguridad en la frontera. Por supuesto, todas las medidas de seguridad que se instalen en la frontera, de más de las que ya tenemos, bienvenidas sean, ¿no? Siempre que sean para paliar esta situación. En principio, afortunadamente en Ceuta estos asaltos a la valla no se producen todos los días y esta sobreocupación que tiene el CETI tampoco es lo habitual, digamos que es una excepción que se ha producido en estos últimos días. Supongo que los trámites administrativos para que repartir o para poder enviar a estas personas a otros CETIs para que estén más cómodos que como están ahora, que en tiendas de campaña y demás, supongo que se intentarán agilizar y se intentarán hacer lo más rápido posible. Así creo haber oído al delegado del Gobierno que se iba a hacer y bueno, creo también que en la última reunión que tuvieron el presidente Vivas y el presidente Imbroda en Málaga también era uno de los temas que acometieron, ¿no? Cómo reforzar la seguridad en la frontera y sobre todo cómo modernizar la frontera para solucionar no solo el problema de la inmigración, sino también problemas de agilidad y de tránsito y sobre todo el tema de los porteadores, que es algo que también es un problema que se está dando en Melilla y también en Ceuta. Luego hablaremos del tema de los portadores con la propuesta esta de inversiones de Tarajal, pero te traslado también a ti la pregunta. La solución al problema de migración evidentemente no es poner más medidas de seguridad, pero ¿van a contribuir estas medidas de seguridad nuevas? Bueno, está claro que todo lo que sea contribuir y poner más medidas de seguridad, está claro que va a aliviar un poco el descontrol que tenemos ahora mismo. La última entrada ha sido de 400 y pico personas, si no mal recuerdo, y eso es que hay un descontrol ahora bastante grande. Hace pocos días estuvo reunido el ministro de Interior con el ministro de Marruecos, si recuerdo más fue en Rabat, y está claro que tenemos que hacer los deberes. Ahora mismo no se están haciendo los deberes en tema de frontera. Yo creo que es un descontento lo que hay en la ciudad con el tema de la frontera. El tema de la inmigración es un tema más peculiar porque evidentemente somos una ciudad frontera con Marruecos y está claro que este problema lo vamos a tener siempre, pero claro, si empiezan a entrar 400 como entraron con el otro, pues las medidas se tienen que tomar ya y no se tiene que quedar en el aire pues todas estas medidas que llevamos tiempo ya esperando en Ceuta. Llevamos ya 2 años, yo creo, hablando de esta modernización de la frontera y aún no se ha hecho nada. El carril este nuevo que habilitaron para que pasase solo transporte público y igual, el sector del taxi está muy indignado con este tema
porque hace poco ya, por hablar un poco también del tema del carril y de la frontera, no deja la Guardia Civil pasar a los taxistas hasta la frontera, y los taxistas pues en esa parada está totalmente desocupada. Entonces bueno, la frontera es un tema peculiar, un tema que tenemos que empezar a trabajar, y esperemos que el gobierno que tenemos ahora mismo, que es del Partido Popular, desde Madrid haga los deberes y de una vez por todas pues empecemos a ponerle una solución a Ceuta, porque al final el CETI es el que ha salido perdiendo en este caso, pues son 400 y pico personas. Claro que eso tiene una ocupación y es un tema puntual, no te digo que no sea puntual, pero que si no le ponemos medida pues se va a descontrolar. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las infraestructuras de Ceuta y la propia capacidad de Ceuta para acoger migrantes que llegan es limitada. Por ejemplo, Podemos decía que lo que debería hacerse es simplemente permitir el paso a la frontera de estas personas. Bueno, Podemos lo que dice es que quitemos las vallas y que sea libre tránsito de personas. Es lo que siempre ha propiciado, siempre se ha dicho por parte de Pablo Iglesias, ¿no? y demás. Lo hemos podido ver en redes sociales y demás. También hemos visto algunos de sus miembros que ponen en sus redes sociales bienvenidos y cosas tipo muy demagógico, ¿no? Y muy de quedar bien delante de la palestra, quedar bien delante del público y diciendo estas cosas. Pero yo quería contestar a lo que decía Picu, ¿no? Hombre, a mí decir que porque en esta última semana han entrado más de 400 personas, que la frontera es un descontrol, me parece excesivo. Me parece excesivo, primero, porque sí es cierto que llevamos 2 años hablando de que es necesario modernizar la frontera, es necesario modernizarla, pero es que llevamos 1 año en funciones, hemos estado 1 año en funciones, es que el gobierno tomó posesión hace, como quien dice, 2 días. Aparte de estar 1 año en funciones, hay que descontarle a esos 2 años que decía el tiempo que los partidos políticos se encuentran ya en cierre de legislatura, con lo cual no se plantean hacer proyectos nuevos ni licitar obra nueva, porque saben que el nuevo gobierno, bueno, pues lo puede tumbar dependiendo de cuáles sean las prioridades que tengan, ¿no? Entonces, es cierto que modernización sí, es yo creo relevante tener en cuenta las palabras del ministro de que es necesario hacerlo, y conciencia de que es necesario hacerlo lo hay por parte del gobierno de la nación, con lo cual yo creo que debemos de congratularnos de ello. Problemas muchísimos, eso lo sabemos todos. La frontera está asumiendo ahora mismo un flujo de personas que antes no había, ¿no? Yo tengo noticias, no las tengo contrastadas, pero sí que he oído que la provincia de Tetuán, que son las personas que pueden pasar sin visado a Ceuta, ha pasado de 300.000 habitantes a casi 1 millón de personas, con lo cual estamos multiplicando por 3 el flujo de personas que pasan a nuestra ciudad y que vienen a trabajar o que vienen a comerciar o a negociar. Entonces, hemos multiplicado por 3 el número de personas, pero las fronteras siguen siendo las mismas. Y luego la barrera geográfica que tenemos allí, porque la frontera está muy cerca ya de la montaña, con lo cual es una frontera que está geográficamente cerca de la playa y de la montaña, con lo cual es como un embudo, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que yo creo que es muy fácil decir, aquí no se hace nada, descontrol, y sin tener... Creo que es muy fácil decir descontrol sin tener en cuenta todos los condicionantes que tienen los problemas. Ojalá si la frontera fuera un problema fácil de solucionar, estaría solucionado. Y una cosa, y termino, muy importante, y es que estamos hablando de negociar con otro país soberano. Es decir, nosotros estamos bajo la tutela de España porque es nuestro país soberano y tenemos que negociar con otro país soberano. Es decir, esto es como un matrimonio y tienen que bien avenirse, si no esa sociedad, pues si alguno de los dos falla, el problema siempre va a surgir y siempre va a estar ahí. Bueno, yo en este caso no estoy de acuerdo, yo creo que en funciones también hay que trabajar. Porque si tenemos un gobierno en funciones no vamos a estar parados, y parece que has dado a entender que en funciones no se tiene que hacer nada. No, pero es que en funciones tienes limitada la capacidad de trabajo. Tienes limitada, pero hay que hacer las cosas. Pero tienes limitada la capacidad de trabajo. Fíjate, ni siquiera hay congreso. Lo que no puede ser es ni que siquiera haya... hay congreso, bueno, ni pero siquiera hay es que una parlamento. entrada de 400 inmigrantes que ahí no había nadie, porque digo yo que se hubiese parado el tema. Cuando te entran 400 te podían haber entrado 1000. Bueno, o sea, ya decían, ¿qué descontrol ya decían los ¿no? cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban organizados. Bueno, entonces, para contener a 400 personas, ¿cuántas personas necesitas tú?
para contener a 400 personas. Después, es que 400 personas corriendo, como hemos visto en algún vídeo, he visto en algún vídeo en Melilla, corriendo hacia la frontera y saltando, yo creo que no debe de ser fácil, no, fácil yo no te digo que fácil sea, no debe pero que han ser. entrado, sí. Y otro punto muy importante es que en Melilla no tenemos el descontrol que tenemos a diario en la frontera de Ceuta. No lo tenemos igual. En Melilla no lo hay. En Melilla pasar a Marruecos es mucho más sencillo que pasar desde Ceuta a Marruecos. Yo creo que aquí las colas que se montan aquí a diario no son equiparables a las que hay en Melilla, y la situación es prácticamente igual. ¿Por qué en Ceuta no tenemos aduana comercial y en Melilla sí? Es decir, ¿por qué existen todas estas incógnitas? ¿Qué las vamos a solucionar? Ahora, justo cuando no teníamos gobierno, yo creo que deberíamos haber empezado a trabajar, 16 años que lleva aquí ya el Partido Popular, y este tema lo ha dejado un poco de lado. Si no, no hubiésemos llegado a esta situación de caos que se ha llegado. Porque que entren de 300.000 a 1 millón es un movimiento progresivo. No es que de un lunes a un martes han entrado 700.000 más, sino que esto es progresivo. Y a ver si no se ha trabajado ahí. Sí, ahí no se ha trabajado. Y no se ha trabajado porque en 16 años se ha visto este descontrol. Ahora, que entren de 300.000 a 1 millón, esa progresión de 700.000, eso se ha tenido que ver. No de la noche a la mañana, no, es que ya somos 1 millón, ya no somos 300.000. Mira, cuando entró el Partido Socialista en el año 2004, y me voy a remontar un poco a la historia, pero yo ya estaba en política, que ya soy un poco mayor, yo recuerdo que había presupuestado, por ejemplo, el Partido Popular dejó presupuestado en el año 2003, si no me equivoco, cuando estaba, que en paz descanse, el diputado Francisco Antonio González, estaba presupuestado el vial frontera-puerto, que iba a ser, en ese momento, el principal problema era la vuelta de los migrantes a Marruecos, que venían en el barco y colapsaban la ciudad para ir a la frontera, ¿no? Entonces era una infraestructura que iba a mejorar los accesos en nuestra ciudad, que eso es muy importante siempre, y que iba a mejorar la frontera. Cuando llegó el Partido Socialista quitó esa partida presupuestaria y mantuvo la del hospital porque ya estaba licitado, si no también hubiera caído. Con lo cual, es muy fácil decir que en 16 años no se ha hecho nada, ¿no? Pero, porque digo, la frase queda muy bien dicha, pero hay que tener en cuenta qué es lo que ha pasado en la historia. Es verdad que el gobierno de Ceuta lleva 16 años, pero no el gobierno de la nación. Entonces, creo que hay que ser realistas, coherentes y decir la verdad, y decir que en el año 2003 estaba presupuestado ese vial, con esa modernización de la frontera, y hay que tener en cuenta cuáles han sido las circunstancias. De todas formas, yo creo que lo mejor es mirar hacia adelante, porque mirar hacia detrás lo único que nos va a hacer es intentar justificarnos, y yo lo estoy haciendo porque además creo que es justo hacerlo, pero también hay que mirar, yo prefiero mirar hacia adelante y congratularme de que el gobierno de la nación sea sensible a la necesidad de Ceuta y de Melilla también, de los planteamientos que se han hecho por parte de los dos gobiernos conjuntamente y de los dos delegados del gobierno. Yo creo que una necesidad para Ceuta. Pero vamos a ir a de frontera, pero es que si no vamos a poder entrar en otro tema y se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de frontera, pero vamos a hablar también de la propuesta que han hecho una serie, la petición que han hecho una serie de empresarios del Tarajal sobre que la Policía Nacional no limite el tráfico de personas y vehículos dentro de los polígonos, que se limiten a realizar una función similar a la que hacen en el resto de la ciudad, y que se cierre de una vez el paso del BIUS, porque ellos consideran que en gran parte la actuación de la policía, como la actuación de ahora, está provocando el cierre de muchas naves y la ruina económica de los polígonos. Entonces, ¿cómo vas a terminar tú? Voy a dejar que empieces tú. Está claro que si hoy a las 2 o 3 de la tarde nos asomamos por el Chorrillo, ya se empieza a ver la cola que se forma, también geográficamente por el embudo, la montaña. Bueno, yo no digo que no. ¿Qué pasa? Que el descontrol que trae, el carril nuevo que se invirtió tanto dinero y no sirve absolutamente para nada, porque no está habilitado, porque no hay seguridad en ese carril, es decir, los taxistas, lo vuelvo a repetir, los autobuses, el transporte público, no puede pasar por ahí, pues hay un descontrol. Al haber descontrol, ¿qué pasa? Que la policía ya se sitúa por toda la zona. Así, situarse por toda la zona, lo que hacen es delimitar el Tarajal. Entonces, si tú vas a tu negocio, vas a tu nave, no te dejan pasar, y a los clientes los dejan pasar a una determinada hora. Entonces está claro que comercialmente está afectando estas grandes colas, comprensivo, al negocio del Tarajal. No hay que olvidar nunca que el Tarajal supone, yo creo que es uno de los pulmones económicos más importantes de Ceuta, es decir, la recaudación que se hace del Tarajal en IPSI es muy grande. Yo creo que cargarnos este pulmón por no poder controlar el tráfico, yo creo que es un tema bastante grave que tampoco se está trabajando. Se están reuniendo con delegación de gobierno y al día siguiente volvemos a ver lo mismo. Ese carril que se ha hecho, ¿para qué se ha hecho? Es que nadie lo sabe. Estas colas que se están formando todos los días no se le está poniendo solución. Y se hacen reuniones y no pasa absolutamente nada. Entonces, el tema aquí es el carril si por fin se va a habilitar para que los taxistas puedan pasar, para que los autobuses puedan pasar, y en segundo lugar, el negocio está afectando. Claro que está afectando, pues si tú te encuentras allí, seguridad nacional allí,
te encuentras a la Policía Nacional, evidentemente tú no puedes pasar a tu negocio. Tú hoy quieres ir a las 12 de la mañana a 1 de la tarde a pasar con tu furgoneta a tu nave y no te dejan pasar. Entonces dices, oye, ¿cómo trabajo yo aquí? Entonces, claro, aquí se está creando ya una cadena que es bastante tóxica en este sentido para todos los empresarios, y está claro que ellos no quieren la policía allí en ese sentido porque le está afectando a su actividad comercial. ¿Qué es necesaria a lo mejor a la policía? Oye, pues eso es otra cuestión por el tema de las colas que se forman. Pero que les está afectando, evidentemente sí, porque no dejan pasar a los clientes y no dejan pasar, evidentemente, muchas veces ni a los empleados ni a los empresarios a sus naves. Lo que yo me planteo es que si la Policía Nacional no regula el tráfico de inmigrantes, el tráfico de porteadores, ¿qué va a pasar con esta enorme cantidad de portadores que hay allí? Claro, yo creo que, estaba viendo las imágenes de nuestra frontera, yo creo que el flujo de porteadores ha crecido también exponencialmente. Yo creo que cuando la policía interviene en el Tarajal y en el puente del Viu, lo hace por miedo a que haya alguna muerte, como ya se ha producido alguna vez, a que haya aglomeraciones o que haya algún peligro para las personas, que yo creo que de lo que se encarga la Policía Nacional es de la seguridad ciudadana, y en este caso lo están intentando lo mejor que pueden. Creo que hace pocos días los empresarios han presentado un dossier de denuncia a la delegación del gobierno con las medidas que ellos creen que deben de adoptarse, y sobre todo para reunirse con el delegado del gobierno, y yo creo que el delegado, estoy convencida que les va a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Creo, y ya lo hablábamos la última vez también, creo que estábamos aquí en esta mesa, que próximamente se quiere abrir un segundo paso que está pegado a la frontera, que ha costado mucho dinero y ha costado mucho esfuerzo por parte de todos, que hemos pagado todos con nuestros impuestos, y que creo que estaba pendiente de negociar con Marruecos cuando se iba a producir su apertura. No es solo una cuestión de la ciudad. De esta forma, sacar el Viu de los polígonos del Tarajal, que es una demanda de los empresarios de hace tiempo, con lo cual la inversión y la infraestructura está hecha, a ver cuándo es posible que Marruecos quiera también que se abra ese puente. Yo creo que el tema de los porteadores es un tema complicadísimo, que afecta a Ceuta, que afecta al tráfico, que nos afecta a todos, sobre todo porque hay una infraestructura muy importante que está muy cerca de las fronteras, que como es el hospital, y todos somos sensibles a que es necesario mejorar todo el entorno de la zona. Pero lo del tema de los portadores es complicadísimo, ellos están súper organizados, saben dónde tienen que presionar, dónde tienen que apretar para que sea una China importante en los zapatos del gobierno español. Con lo cual yo creo que lo mejor en estos casos es dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que saben muy bien lo que hacen, y sobre todo también, y muy importante, escuchar a los empresarios y ver qué es lo que piden, qué es lo que demandan, y ver el delegado qué posibilidades de solucionarle o de contestarle tiene. Pero que se le haga caso. Por supuesto, sí. No se quede pero lo primero yo creo que es reunirse y escuchar. No, que sí, yo no digo que no, pero por ejemplo, con el carril este que soy yo tan crítico, porque yo paso mucho por esa zona, y es que ese carril, ¿por qué no se habilita? O sea, es un tema que alguna respuesta tendrán, pero ahora mismo... Eso lo ocupan incívicamente las personas. Pero porque no hay seguridad, está claro, pero porque no hay un guardia allí o alguien que te regule el tráfico y te diga, oye, como hay en muchas ciudades, oye, esto es para el carril taxi, carril bus, y se acabó. O sea, eso es una tarea pendiente, que yo creo que es una medida sencilla, pero que no se aplica. Sus motivos tendrán, pero... Claro, sus motivos tendrán, yo eso estoy convencida. Bueno, se nos está acabando el tiempo, y antes de irnos me gustaría hacer una pregunta, porque acabamos de recibir la noticia de que Ciudadanos no va a apoyar esta manifestación del 15D de los sindicatos, considera que no hay motivos. Bueno, nosotros respetamos el derecho a manifestarse, que es un derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos, pero Ciudadanos apuesta porque las políticas hay que cambiarlas dentro de las instituciones. Y bueno, en este caso, pues Ciudadanos ya tiene representación dentro. Estamos luchando porque este gasto social no disminuya, sino que aumente. Y es un tema que vamos a exigir para que se aprueben los presupuestos del Estado. A día de hoy no tenemos noticia alguna de que se vayan a reducir tanto los presupuestos en sanidad como en educación, sino que van a incrementar. Y nosotros estamos ahí para apoyar que se incrementen, y desde luego para que se apoye y para que se luche dentro de las instituciones porque este gasto, pues el gasto social de nuestro país, pues que aumente. A día de hoy, vuelvo a repetir, no hay noticia ni indicio de que en educación y en sanidad se vaya a recortar, sino que parece ser que se va a aumentar el gasto social. Bueno, evidentemente, vosotros desde el Partido Popular, que soy el partido del gobierno, consideráis que no hay motivos para esta manifestación. Incluso creo que dejaste de decir que se habían levantado la mesa y se habían ido a manifestarse sin oportunidad al diálogo. Bueno, se reunieron, se sentaron, y tal y como se levantaron de la reunión,
dijeron que directamente manifestación el próximo 15 de diciembre. Yo creo que con un gobierno que se ha formado y antes de ayer, como decía el otro día, creo que hay que dejarlos trabajar. Creo que ya hemos visto en educación que se ha levantado el ALONCE y toda la problemática que había alrededor de que no había consenso por parte ni de los estudiantes, ni de los padres, ni del sistema, de todo lo que conforma el mundo educativo. Creo que se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas y demás en quitar parte de esa ALONCE que estaba resultando dañina para los intereses de las personas, ¿no? Creo que si hay voluntad de negociar, y así se está demostrando, en principio creo que no es necesario manifestarse hasta que no se produzca verdaderamente un hecho que a ellos les mueva a decir lo que piensan. Bueno, ya veremos el resultado de esta manifestación, porque es pasado mañana jueves. Nosotros nos vamos a ir a la publicidad, luego a la vuelta contaremos aquí con la presencia de Jesús González Miaja, miembro del Sindicato Unificado de Policía, con el que vamos a hablar de seguridad, como no puede ser de otra manera. Kisi, Pico, muchísimas gracias por estar aquí. Si no os veo, felices fiestas, y espero que para el próximo año, cuando nos renovemos, volver a contar con vosotros dos. Sí, gracias. Sí, feliz año. Feliz año. Vamos a la publicidad, volvemos enseguida. Y ya estamos de vuelta y vamos a hablar de seguridad o de inseguridad, pero desde otro punto de vista, ya que nuestro invitado, Jesús González, debido a un problema de salud no ha podido asistir, pero contamos ahí con la presencia de mi compañera Laura Ortiz, que nos va a informar de la situación sobre el atraco de Ultramarino Fidel y las últimas noticias. Laura, un poco de shock esta mañana levantarnos con esta noticia de un comercio tan céntrico, tan enraizado en la historia de Ceuta y que ha sufrido un atraco tanto menos que absurdo. Cuéntanos un poco los pormenores. Buenos días, César. Bueno, tenemos los primeros datos. Algunos compañeros se han trasladado hasta la propia tienda de Ultramarinos Fidel para conocer cuál era la situación. Ahora ya que hay un poco más de calma porque el atraco se producía a primerísima hora de esta mañana con el comercio prácticamente recién abierto. Los datos que tenemos hasta ahora es que se trataría de dos hombres de entre 25 y 30 años que han atracado a punta de pistola. Es decir, estamos hablando de una situación extremadamente grave con un arma de fuego de por medio al propietario de Ultramarinos Fidel, una persona muy conocida en Ceuta, sobre todo por lo céntrico que está su establecimiento en la ciudad, en la calle González de la Vega, y porque a esa hora sobre todo son muchos los niños, los adolescentes que están por la zona y que acuden allí a comprar sus bocadillos antes de ir al colegio o de ir al instituto. Es decir, ha sido a una hora que podría haber sido bastante más complicada la situación. Estamos hablando que ya era de día, que era pleno centro de la ciudad, lo cual descarta estas cosas que de vez en cuando se hablan de que la inseguridad se produce solamente en el extrarradio de Ceuta. Es verdad que durante mucho tiempo ha sido así, este tipo de situaciones se daban en las barriadas de fuera del centro, pero es verdad que la tónica generalizada en los últimos meses es que este tipo de comportamientos también se están viviendo en el centro de la ciudad. Respecto al estado de Fidel, que ahora mismo es lo más preocupante, nos cuentan los compañeros que estaba en estado de shock. Es una persona que es mayor, que sigue adelante con su tienda, pero que una situación de este tipo pues obviamente le genera, como a cualquiera de nosotros, un estado de shock bastante importante. La gente que nos está viendo va a poder ver en el informativo de esta noche, sí, y va a poder ver en nuestra página web en un ratito las declaraciones que ha hecho Fidel a los compañeros que se han trasladado hasta allí. Tiene un hematoma en la cara que se ha producido porque le han golpeado con ese arma de fuego, y aparte tiene un pequeño corte en el cuello. Sobre todo ahora mismo la situación es ese susto que tiene el hombre en el cuerpo después de haber vivido una situación que a esa hora, en una calle absolutamente céntrica y siendo totalmente de día, es cuanto menos sorpresiva. Uno piensa que este tipo de cosas pues pueden pasar cuando se ha hecho de noche, cuando aún no ha amanecido, pero no a la hora que ha sido, que eran pasadas un poco las 8 de la mañana,
que en una ciudad como Ceuta y en invierno ya es de día. Sí, recordamos que Ultramarinos Fidel habla muy temprano pues, para surtir de bocadillos a los colegios que están cercanos, y lo que me preocupa es lo que tú decías, porque este hombre no es un hombre que tiene alrededor de 70 años, 72 años creo aproximadamente, y por un lado la intimidación del atraco, que puede sufrir a nivel psicológico mucho estrés, y que una herida de estas características, yo imagino que te golpeen con la culata de un arma, como que parece que es lo que ha ocurrido, pues tiene que causarte un impacto severo en la cabeza, y no estamos hablando de una persona joven. Estas circunstancias en el centro de la ciudad hace poco parecía impensable. En el centro y en cualquier sitio es cierto que son situaciones que no se pueden permitir. En cualquier caso, Fidel Velasco ha contado a nuestros compañeros que ha presentado algo de resistencia, sí. y también les ha contado que en su experiencia de más de 45 años como dependiente de un comercio no se había visto nunca en una situación de este tipo. Lo repetimos, hoy es el caso de Fidel porque es el que ha sucedido hoy, pero no se nos puede olvidar que situaciones de este tipo se vienen reproduciendo en los últimos meses y en los últimos años, no solamente en el centro de Ceuta, sino a nivel general. A nosotros nos hubiera gustado, y de hecho lo hemos intentado, que algún representante del Cuerpo Nacional de Policía hubiera acudido a la llamada de Gran Vía. No ha podido ser así, lo hemos estado intentando durante varias semanas, porque también queríamos que la gente que está en casa conociera cuáles son las cifras y si esa sensación de inseguridad que últimamente tenemos es objetiva, es decir, se corresponde con las cifras, o tal y como parece no lo es más una sensación subjetiva, porque quizás sentimos que este tipo de cosas pasan más cerca y entonces se siente esa sensación de inseguridad. También es verdad otra cuestión, que es que claro, cuando este tipo de actos empiezan a salir a la luz, es evidente que la sensación de inseguridad crece. A lo mejor antes también pasaba, pero no lo veíamos de una forma tan continua en medios de comunicación, no lo comentábamos con los amigos en la calle. Ahora, al existir, es como una bola de nieve que se va alimentando a sí misma. Sí, cada nuevo suceso genera una nueva corriente de inseguridad, que a su vez genera que te cuenten otro suceso que ha pasado, y se está convirtiendo en una gran bola de nieve, que quizá hubiera sido bueno que algún representante del Cuerpo Nacional de Policía nos hubiera acompañado para darnos los datos objetivos y explicarnos qué es lo que está pasando. Efectivamente, por aquí hay dos realidades. Una es las cifras que se nos comunican desde la Junta de Seguridad, y luego hay otra realidad que es la percepción de la gente de la calle, que puede, como tú dices, corresponder a una autoalimentación de estos procesos a través de redes sociales, donde uno comenta. Entonces es mucho más impactante una descripción gráfica de un suceso como lo que ha ocurrido hoy con Fidel, frente a unas cifras que son muy frías. Pero claro, al final la percepción del ciudadano es muy importante, porque eso también es otra realidad que hay que tener en cuenta. Entonces, alguien autorizado que nos pudiese poner en contraste estas dos realidades, las cifras frente a las situaciones, para ver si son anecdóticas o son una tendencia, sería muy importante. También, volviendo de nuevo al atraco de Fidel, entiendo que es un atraco un poco absurdo, porque al haberse producido a esta primera hora de la mañana, lo que han podido robarle a este hombre es una cantidad mínima, y creo que solo se le han robado el cambio. Pues eso es una cuestión que tienen que confirmar los compañeros que han acudido hasta Ultramarinos Fidel, porque todavía no nos han hablado de una cantidad concreta. Lo que sí parece es que es algo más de lo que se había hablado a primera hora de la mañana, que se hablaba de en torno a 40 a 50 euros lo que se había podido robar. Parece ser que es un poco más, pero ya serán los compañeros cuando redacten esa información para nuestra página web y para nuestro informativo de esta noche, los que puedan decir exactamente cuál ha sido la cantidad. Volviendo a lo mismo, quizá lo de menos es la cantidad, y lo demás es el susto que tiene este hombre en el cuerpo, y no solamente este hombre, los comerciantes que se encuentran a su alrededor, porque la calle González de la Vega es una calle en la que hay muchos comercios. Es una calle comercial de las más importantes de Ceuta. Es una de las calles más comerciales, justo terminando el Paseo del Rebellín, con tiendas de ropa, con joyería, con tiendas de perfume y maquillaje. Quiero decir que es una calle con mucha actividad comercial. Entonces,
más que el dinero que se hayan podido llevar, es el susto que Fidel Velasco tiene ahora mismo en el cuerpo y la situación en la que quedan los comerciantes que se encuentran en esa zona. Tenían la oportunidad nuestros compañeros también, cuando acudían hasta Ultramarinos Fidel para comprobar de primera mano qué es lo que había sucedido, de hablar con uno de los representantes de la Confederación de Empresarios, Juan Torres, que viene habitualmente al programa, es amigo de Gran Vía, y que comentaba con ellos lo que ha sucedido esta mañana. Ahí estamos viendo imágenes de Ultramarinos Fidel, una tienda, su propietario ahora mismo, una tienda muy pequeñita y una tienda en la que obviamente Juan Torres, lo tenemos ahí. Exactamente. Bueno, pues Juan Torres comentaba a los compañeros, que también lo van a poder ver en nuestro informativo de esta noche, que la situación no puede seguir así. Desde la Confederación de Empresarios están muy preocupados, porque dicen que este no es el primer incidente que se produce. Claro, este no es el primero, si es verdad que es al que, bueno, pues los medios de comunicación quizás hemos llegado más rápido porque nos hemos enterado a primera hora, porque es un comercio muy conocido de la ciudad y todo el mundo esta mañana en la calle estaba comentando que habían atracado en Ultramarinos Fidel. Entonces, bueno, Juan Torres comentaba eso, que es una situación que no puede continuar, y de hecho le explicaba a nuestra compañera Patricia Bermejo, que ha sido la que se ha acercado hasta Ultramarinos Fidel, que desde la Confederación de Empresarios están planteando remitir un escrito a la delegación del Gobierno al hilo de este último atraco, bueno, pues para intentar pedir soluciones. Es cierto, y de hecho me parece que eras tú quien acudía a la rueda de prensa, que hace apenas unos días se ha iniciado la campaña Comercio Seguro de la Policía Nacional. Es cierto, y eso no lo podemos negar, que en los últimos días estamos viendo a la policía patrullar muchísimo más por las calles del centro de Ceuta. Lo estamos viendo, eso es objetivo. Pero estas cosas siguen pasando, César. Sí, la campaña de Comercio Seguro comenzaba con una primera fase de información para informar a los comerciantes qué hay que hacer para evitar situaciones precisamente como esta y recabar información de los comerciantes. La segunda etapa, que iba a comenzar el día 15, iba a contar con una mayor presencia policial. Vamos, viernes, jueves, mañana. Es cierto que estamos viendo desde la policía, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay una mayor preocupación por tranquilizar al ciudadano. Lo que pasa es que luego lo contrastas con situaciones como la que estamos viviendo hoy, que no es la primera y esperemos que sí que sea la última, y al final no sabemos si es que el esfuerzo de la policía hay que reorientarlo, redirigirlo. Realmente, como dicen algunos sindicatos de la policía, faltan efectivos. La situación está claro que es la que es, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esta petición de los empresarios, que hay que poner una solución al problema, porque el problema es real, ya haya mayores o menores cifras de seguridad. Lo hemos ido diciendo todo a lo largo de la mañana. Este atraco se habría producido sobre las 8:20, atraco en Ultramarinos Fidel, y como mi compañera Laura dice, podrán verlo esta noche en el informativo de las 8 y dentro de muy poquito en las redes sociales, en nuestra página www.ceutatv.com y en nuestro Facebook. Bueno, creo que este asunto está suficientemente informado. Si hay alguna novedad, se la podremos contar a lo largo de la mañana. Nosotros nos vamos a despedir ya. Muy bien, César. Gracias por acompañarme. Nada, a ti por dejarme volver un ratito al plató de Gran Vía. Un ratito aquí, que esta ha sido tu casa mucho tiempo. Sí. Y bueno, quién sabe, lo mismo vuelve a serla dentro de poco. Esperemos que no, está muy bien contigo. Bueno, eso espero que nuestro público piense lo mismo. Nosotros nos despedimos como siempre hasta mañana, que vamos a contar con nuestra tertulia política, y como invitado tendremos a Manuel Gestal para hablar de esta nueva iniciativa de Cáritas Diocesana de organizar un economato en el centro de la ciudad. Nos despedimos hasta mañana, no se pierdan Gran Vía como siempre a las 10 en punto, aquí en su casa, CEU Televisión.